Bienvenidos a Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y en el episodio de hoy vamos a tratar el tema de por qué no deberíamos de pagar el UCI. Un tema controversial, obviamente, pero con fundamento para explicar por qué el UCI está tan mal hecho que no lo deberíamos de pagar. Mientras tanto, suscríbase, dele clic a la campanita si no se pierde en el canal de YouTube ninguno de los episodios que se publiquen. Y también si nos está escuchando por podcast, dele suscribirse. Y por favor no olvide mandarle el link a todos sus conocidos, porque no hay mejor defensa contra un gobierno que abusa que un ciudadano informado. Y aquí lo que tratamos es de informar de nuestros derechos en materia tributaria. Entonces, sin más, vamos al contenido de hoy. Para que nos degustemos impuestos y chocolate. Pues bien, déjenme solo, vamos a chequear el sonido, sí, porque me ha pasado que el sonido se me va a la mitad del episodio y tengo que volver a grabar. Entonces, como había dicho, vamos a tratar hoy por qué no debemos de pagar el UCI, porque el UCI, la ley del UCI está tan mal hecha que no la deberíamos de pagar. Pues aquí tengo mis notas para que no se me olvide nada, porque a veces pues a uno se le van olvidando las cosas. Lo primero que tengo que hacer para que no se me olvide es invitarlos a que me escriban o llamen para adquirir el libro de gastos deducibles, porque estamos en cierre fiscal y para los que están en el régimen sobre utilidades, hicimos un libro que tiene una matriz en la cual pueden ir haciendo un checklist de cada uno de los documentos que ya tienen para cada uno de los 29 gastos deducibles. Y así, pues, evitarse sustos cuando SAT llegue y pida la documentación y revise y no tengan ajustes por falta de documentación en gastos deducibles. Entonces pueden llamar al 23 78 84 84 o escribir a redes @impuestosychocolate.com. Repito, 23 78 84 84 o escribir a redes @impuestosychocolate.com y con gusto entonces les podemos proporcionar el libro y ahí gestionamos cómo se los podemos entregar. Pues bien, el UCI. ¿Por qué no debemos o por qué no deberíamos de pagar el UCI? Porque obviamente pues, ahí nos lo siguen cobrando, pero eso es por las razones básicamente procesales y no tanto por razones de fondo, aunque con esta Corte de Constitucionalidad ya no sabemos. Primero tenemos que recordar, nuestra Constitución tiene aspectos que las constituciones de otros países no tienen. Y entonces cuando se tropicalizan impuestos que funcionaron en algún otro país, muchas veces se hace con desdén de nuestros principios constitucionales. El UCI pues es un impuesto, vamos, para algunos, los que no tenemos mucho pelo o tenemos muchas canas, es un impuesto que se genera y busca cubrir la parte de impuesto patrimonial. Y es un impuesto de los 80s, es un impuesto que viene muy iniciada nuestra Constitución. Hubo un intento de reforma en los años 90 que fue, digamos, repelida por la población y se restauró, claro, en un decreto nuevo, el impuesto del UCI original. Entonces tenemos pues al final un impuesto que está redactado en los 80s, tal vez cuando todavía se estaba explorando qué era eso de la Constitución y qué era ese artículo 239 y 243 que tenía la Constitución en materia tributaria, que no tienen otros países. Aquí no la ven, pero tengo a mi gata aquí interrumpiendo la grabación. Pues bueno, nuestra Constitución entonces tiene dos aspectos en el artículo 239. El primer aspecto es el puramente formal, el que habla que le corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a necesidades del Estado. Y le corresponde también, dice la Constitución, el establecer o decretar sus bases de recaudación, por ejemplo, la siguiente, si nos da un listado, y empieza ahí una a una. Entonces, cuando se promulga el UCI, pues se hace una ley y la ley
pues en este aspecto puramente formal, después vamos a la segunda parte que es el material, pero en este aspecto formal que le corresponde al Congreso establecer impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y sus bases de recaudación, es una facultad exclusiva. Eso quiere decir que dentro de las implicaciones que tiene no puede suplirse una mala generación o una mala creación legislativa de la norma, porque eso sería una violación a esa exclusividad del Congreso. Y entonces, ¿qué tenemos? Aquí les voy a ir dejando los textos de los artículos para que lo veamos, pero el UCI no tiene un hecho generador. El UCI tiene un artículo 3 que habla del objeto, pero el objeto del impuesto es aquello a lo que va destinado el impuesto. Entonces, para ejemplificar, el IVA tiene como objeto el consumo, aunque es un impuesto al valor agregado, y los hechos generadores son la venta y la prestación de servicios en el territorio nacional. No tiene por hecho generador el consumo de bienes. Entonces esto es importante, que el hecho generador del IVA es la venta de bienes, pero su objeto es el consumo. Lo mismo tienen los impuestos específicos a la distribución de petróleo o de distribución de bebidas alcohólicas, por ejemplo, que ese es su objeto, pero su hecho generador es la salida de bodega, la internación de bienes o el despacho o la venta en sí al público. Entonces eso es importante. El UCI tiene un objeto del impuesto que no es un hecho generador. En el artículo 4, o sea, el artículo 3 es el objeto, el artículo 4 nos dice cómo se determina la base, qué se incluye dentro de la base, cuál es ese procedimiento, y el artículo 8 nos dice luego quiénes son los sujetos, pero nunca nos dijo cuál era el hecho generador. No existe el hecho generador. Ahora, ¿qué es un hecho generador? Nos vamos al artículo 31 del Código Tributario, y tal vez por eso es que el UCI tiene este problema y este defecto, porque no habíamos definido las instituciones. Claro, no necesitábamos poner en el Código Tributario una definición de hecho generador o hecho imponible para saber qué es cuando la Constitución dice que le corresponde al Congreso establecerlo. Pero bueno, digamos, esa minucia pudiera explicarnos, porque el Código Tributario es un poco posterior a esa primera versión del UCI, que les digo que fue restablecida después de que hubo aquella resistencia a una modificación al UCI que se buscó hacer, si no estoy mal, durante la presidencia de Álvaro Arzú, si no estoy mal. Luego, el hecho generador, dice el artículo 31 del Código Tributario, es hecho generador o hecho imponible, es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, necesitamos de un presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo. Y esto es lo que el sujeto pasivo actualiza. Y eso, pues, no lo tenemos. Podemos buscarle al UCI por todos lados, y es más, les reto y le regalo uno de los libritos del gasto deducible a cualquiera que me encuentre cuál es el hecho generador en la ley y me lo pueda establecer sin posibilidades de ser refutado que eso es el hecho generador, y entonces no lo encontramos. Nosotros, es más, tenemos planteadas inconstitucionalidades en caso concreto en los cuales la Sala Cuarta de lo Contencioso nos dio la razón y dijo, pues efectivamente no nace la obligación tributaria del UCI en este caso porque no hay hecho generador en la ley. No existe ninguna norma que contenga el hecho generador del tributo. Eso, digamos, por una parte. Luego, ese 239 nos impide inferir el hecho generador del objeto del artículo 3 o de los sujetos en el artículo 8 de la ley. Está prohibido porque resultaría inconstitucional hacer esa interpretación. Sería una interpretación básicamente por analogía, sacando del concepto del sujeto, que es otra de las bases de recaudación que le corresponde al Congreso. Eso sí está, pero no cumple con el hecho generador. Y la segunda parte, el segundo mandato, es que los impuestos se establecen conforme a necesidades del Estado y de acuerdo a los principios de equidad y justicia tributaria.
Y para efectos de que un tributo sea justo y equitativo, debe establecerse conforme al principio de capacidad de pago o capacidad contributiva. Aquí, pues, nuestra Corte de Constitucionalidad ya ha dicho en varias ocasiones que la capacidad contributiva es esa aptitud subjetiva de hacerle frente a la obligación tributaria. Evidentemente, pues hay índices, el patrimonio, que en el caso del UCI, pues ataca el patrimonio, y el patrimonio es uno de esos índices de recaudación, unos índices de riqueza, pero no necesariamente ese índice de riqueza verdaderamente llega a ese concepto que nuestra Corte de Constitucionalidad ha dicho, que es esa aptitud subjetiva. ¿Y cuál es la riqueza disponible para hacer frente a obligaciones tributarias? El UCI tampoco lo tiene, porque el UCI tiene una única manifestación de riqueza, que es el patrimonio y el valor estimado de la propiedad. Pero eso no quiere decir que el sujeto que resulte propietario de ese inmueble tiene capacidad económica, porque la capacidad económica de una persona a lo largo de su vida puede variar. Y esa falta de conexión entre el sujeto y su riqueza se puede ver más o menos afectada, o puede encontrarse en algunos casos y no encontrarse en otros. Y esto por la propia forma en la que uno normalmente adquiere bienes inmuebles. Entonces, si tenemos, por ejemplo, y yo siempre pongo este caso para ilustrarlo, si tenemos una familia que cuando el matrimonio inicia engancha una casa y la paga durante 20 años, paga su hipoteca. Imaginemos que contrajeron un matrimonio a los 25 y van pagando, renegocian la deuda y demás, y cuando tienen 50, 55 años de edad, terminan de pagar su casa y viven ahí en su casa. Una familia, clase media, asalariados, lo normal para este país, digamos, para esas personas que hace 30 años, 35 años empezaron a comprar su casa, lo más normal probablemente es que la esposa dejó de trabajar, se dedicó al hogar, y el esposo concluyó siendo el soporte principal de el matrimonio. En esos años terminan de pagar su casa, celebran y demás. Enviuda por alguna razón esta señora unos años después de haber terminado de pagar su casa, donde ya no tiene deuda, enviuda y se queda viviendo de una pensión de sobrevivencia de la Seguridad Social en Guatemala por el marido y algún poco de ahorros que hubieran podido tener. ¿Qué capacidad económica tiene a pesar de que tiene una casa que está a su nombre? Ahí es donde vemos que se rompe ese vínculo y esa vinculación necesaria para que sea una aptitud del sujeto a hacerle frente. Ella termina siendo la propietaria de la casa, pero no tiene esa aptitud. Si grabáramos y dijéramos es que con el inmueble puede hacer y puede generar riqueza y puede ponerlo en arrendamiento, tenemos el impuesto de la renta para gravar las rentas, y específicamente nuestro actual impuesto de la renta habla de las rentas del capital inmobiliario. Entonces tengo una propiedad, la doy en arrendamiento, genero rentas de capital inmobiliario y me lo grava ese impuesto y pago el 5 o el 7% de esas rentas que obtengo. 10, pero recuerden que tiene 30% de gastos aceptables, entonces sería el 7 en nuestro actual sistema. El decir tiene casa, entonces la puede vender y con eso generar riqueza, y con eso puede vivir mejor y se puede ir a otro lado más pequeño, yo qué sé. Si ven, en el fondo lo que está causando el impuesto es una confiscación. No es una confiscación de la propiedad como tal, pero le está obligando a tomar una decisión que no tomaría si no existiera el tributo. Y por eso es que me atrevo a decir que en eso es un caso de confiscación parcial. Pero también es confiscatorio. Tomar una decisión por causa de un impuesto es una decisión a raíz de un impuesto confiscatorio. Y entonces no debería de existir como tal. Entonces,
la conclusión al final es que el UCI está tan mal diseñado que es un impuesto que formalmente no llena los requisitos y materialmente tampoco llena los requisitos, no es justo equitativo y no nos presenta una solución adecuada conforme a los artículos 239 y 243. No está diseñado conforme a capacidad contributiva y no tiene las bases de recaudación suficientes dentro de su diseño. Espero entonces que les haya gustado y pues sí, cuando lleguen y tengan que pagar el UCI, ahí se acuerdan de esto y trasládenle este video a toda la video o audio, dependiendo de lo que estén, cómo estén consumiendo este contenido, trasládenselo a todos los que conozcan para que por lo menos como ciudadanos estemos enterados de las deficiencias de nuestro sistema y los derechos que deberían de estar de nuestro lado, que tristemente por las Cortes de Constitucionalidad, esto ya desde los tiempos de Roberto Molina Barreto, Alejandro Maldonado y cuando integraron ellos la primera vez, han sido sistemáticamente declarados a favor de la Municipalidad de Guatemala. Esperemos algún día que lleguen magistrados objetivos que no tengan vínculos con ninguno de los alcaldes ni nada parecido y lo lleguen a declarar inconstitucional. Les voy a dejar un link en la descripción para que puedan obtener un artículo que está escrito sobre esto y también les invito a que me manden por correo redes@impuestosdechocolate.com sus comentarios. Me pueden de nuevo seguir en patreon.com/impuestos de chocolate para tener acceso a horas y horas y horas de seminarios. En el rango de VIP hay una reunión mensual en la cual discutimos vía alguna plataforma de videoconferencia, discutimos temas que los Patreons ponen. Y también los invito a seguirme en Twitter, Mario Eagle, en Instagram, Mario Eagle, y en Facebook, Impuestos y Chocolate, en las páginas de Facebook. El blog impuestosdechocolate.com, donde hay muchísimos artículos escritos, está ahí, pero decenas de artículos de comentarios sobre el 10-2012, escritos cuando salió la reforma. Y dentro de esos pues encontrarán que hay algunos comentarios, por ejemplo, sobre la ley aduanera y los frutos de corrupción que la ley aduanera previó que pudieran dar. Pero hablamos de otras cosas, ley de extinción de dominio, hasta temas puramente constitucionales tributarios. Entonces, sin más, mi nombre es Mario Archila y esto fue Impuestos y Chocolate en el episodio 2 del 2021.